vejiga, ¿ok? De todas maneras, el tema de pelvis ósea, que es la siguiente clase, es con periné, ¿ya? Para esto, lo primero que tenemos que indicar es que la vejiga, a nivel de qué espacio se va a encontrar, y esto nos va a ayudar primero este preparado de acá. ¿Qué es la vejiga en primer lugar? Una clase rápida, deberíamos hacer vejiga y recto, pero bueno, este ciclo nos han puesto solo vejiga, así que... ¿Almacenamiento de orinas? Aquí. ¿Qué cosa es la vejiga? Vamos a ver. Un saco de almacenamiento para la orina. Ok, pero ¿qué más? Muy general. Está bien, esa es la función de la vejiga, pero ¿qué es la vejiga? Acá la tenemos. Órgano pélvico, ya un poquito mejor. Está bien lo que dices, pero esa es la función. Una cosa es la función de la estructura y otra cosa es qué es la estructura y dónde se localiza y qué características tiene, ¿no? Acá tenemos a la vejiga. Primero, lo primordial que hay que recordar acá es la serosa que se encuentra a nivel del abdomen. ¿Por qué? A ver, recordemos a nivel abdominal que acaban de dar examen, creo ustedes. ¿Han dado examen también, no? El sábado, creo, ¿no? Ah, van a dar examen de abdomen recién. Ah, entonces mejor, les va a convenir el repaso. Recuerden ustedes que la serosa del abdomen, que es el peritoneo parietal, se encuentra envolviendo todas las vísceras abdominales, ¿cierto? Pero a nivel de la parte inferior y posterior solamente cubre en ciertas partes a los órganos, ¿cierto? Ustedes ya lo entienden. Es decir, tenemos esto es así, ¿no? Este es una hemipelvis izquierda. Entonces, digamos que acá está la parte de la pared abdominal que ha sido cortada. Entonces, digamos que el peritoneo corre por la parte anterior, ¿cierto? Siendo la capa más profunda de superficie a profundidad. Ya no voy a repetir desde la piel hasta el peritoneo cómo llegamos, pero ya ustedes lo saben. Hacia atrás también va a cubrir la pared posterior, pero solamente en su porción anterior cubre algunas vísceras, ¿cierto? Es lo que se conoce como el espacio retroperitoneal. Sin embargo, las estructuras que vamos a ver ahora, específicamente la de hoy, que es esta que estamos cogiendo acá, esto que es la vejiga, es una estructura de qué tipo si queremos clasificar en espacio. ¿Sería intraperitoneal? ¿Sería retroperitoneal? ¿O qué cosa sería? Retro no. ¿Cómo? Bueno, es retropúbico sí, pero estamos hablando del espacio respecto al peritoneo. Vuelvo a repetir, tenemos un espacio intraperitoneal, también llamado cavidad peritoneal mayor, ¿cierto? Tenemos un espacio retroperitoneal, donde están los riñones, donde está el plexo lumbar, donde está el psoas, el cuadrado lumbar, las glándulas suprarrenales, la aorta y sus ramas, la cava inferior y tributaria. Subperitoneal. ¿Perdón? Subperitoneal. Claro. Sin embargo, existe una porción en la cual solamente cubre las vísceras por su parte superior. Así es, de tal manera que queda todo un espacio hacia la parte inferior, que es lo que se conoce como el espacio subperitoneal o pelvis subperitoneal, que es el otro nombre. Entonces, lo primero que tenemos que indicar es que la vejiga es una estructura subperitoneal, es decir, que solo está cubierta por peritoneo parietal. ¿En qué cara? Superior y posterior. Recuerden ustedes que esto va a diferir también, la posición del peritoneo difiere si es varón o si es mujer. Esto, por ejemplo, es un varón, entonces el peritoneo viene de la siguiente manera, ¿no? Podemos graficarlo acá, miren, para que se entienda mejor y lo vemos acá, ¿no? Si yo dibujo acá, miren, esto sería así del lado izquierdo también, ¿ya? Esto sería la sínfisis del pubis. Acá ponemos pubis. Acá yo voy a poner de azulito. Acá está la vejiga, que es la víscera que hoy nos ocupa. Ahí está la vejiga. Y acá atrás vamos a poner a la parte final del tracto digestivo, que corresponde aquí al recto. ¿Okay? Es un esquema, así que lo estamos graficando así simple. Y aquí detrás vamos a dibujar a la última porción de la columna vertebral que corresponde al sacrocoxis. ¿Listo? Ahí está. Entonces si yo, permítame, para no darle la espalda, perdóname. Entonces si yo delimito el peritoneo, tendríamos así. Voy a completar acá lo que es la pared abdominal anterior. Miren, yo completo acá, pared abdominal anterior. Y aquí tengo la pared abdominal posterior, ¿cierto? Ya está. Entonces, estaba diciendo que vamos a delimitar el peritoneo. Entonces, lo voy a adherir de esta forma, ¿verdad? Bien pegadito hacia la cara posterior de la pared anterior. Aquí detrás igual, ¿no? Vamos a separar un poquito porque hay un espacio aquí que es el retroperitoneo, ¿verdad? Aquí estaría el retroperitoneo, que ustedes ya saben qué cosa es esto. Cavidad peritoneal mayor o cavidad abdominal propiamente dicha. Recuerden que hay una menor, que es la transcavidad de los epiplones, ¿cierto? Pero hoy nos va a interesar cómo se distribuye el peritoneo parietal desde la parte inferior. Entonces miren cómo se coloca, en este caso un paciente varón, una persona varón. Va por encima del pubis, cruza la vejiga, y miren lo que hace aquí, genera este espacio hundido, luego cubre el recto,
va por el sacro y luego continúa hacia arriba. Entonces, ¿qué cosas se está delimitando este nivel? Se está delimitando un espacio. Primero, todo lo que está por debajo de lo trazado en rojo, o sea, a todo este espacio que está aquí, lo escribió su compañero, se llama el espacio subperitoneal. Entonces, todo lo que vamos a estudiar ahora se encuentra delimitado en esta zona, que es el espacio subperitoneal, o como les dije, pelvis subperitoneal. ¿Listo? En el varón se forma un fondo de saco, dado justamente por... No me quede este guante acá que se me sale. Ya, ahí está, ya queda. Que justamente se delimita entre la vejiga por delante y el recto por detrás. Es este fondo de saco que está, voy a señalar por aquí, vamos a señalarlo acá, ¿eh? Este fondo de saco. Entre vejiga por delante y recto por detrás. ¿Cómo se llama este fondo de saco? Se llama el fondo de saco recto vesical. ¿Ok? Recto vesical. Entonces, en el varón solo voy a tener un espacio o un fondo de saco que se va a dar entre la vejiga por delante y el recto por detrás. Todo lo que está por debajo de esta hoja inferior del peritoneo parital llamamos región o espacio subperitoneal. Yo aquí de negro voy a completar lo que correspondería a lo que vamos a ver en la siguiente clase, Piso pélvico. que es parte de lo que es el piso pélvico y la piel. Vamos a poner la piel y lo que sería el perineo, que está por encima de la piel. Es decir, que entre lo que es el peritoneo y el suelo pélvico con el perineo y la piel, que vamos a ver en la próxima clase, todo ese espacio es lo que se conoce como la pelvis verdadera o pelvis menor. Desde el punto de vista óseo también lo vamos a estudiar, pero hoy nos interesa delimitar de manera general. En la mujer, ¿cómo cambia esto? En la mujer simplemente vamos a crear una estructura del sistema genital interno. Acá estaría el pubis, aquí estaría la vejiga. Profesor, el útero se encuentra detrás de la vejiga, ¿verdad? Así es. Acá estaría el útero que está en esta posición, mírenme. ¿Ya? El útero y lo que es la vagina, de esta forma. Y aquí detrás, el recto. Entonces, a diferencia del varón, si vamos de adelante hacia atrás, esto es vejiga, útero, esto es vagina, recto y aquí el saco. Es un esquema, obviamente. Entonces, en la mujer vamos a tener una estructura intermedia entre el pubis y el recto. ¿Cómo se llama? El útero y la vagina por debajo. Si yo trazo en color rojo, si yo trazo nuevamente acá, completamos la pared abdominal, acá también, aquí trazamos, ahí está, trazamos nuevamente el peritoneo, lo pegamos aquí, vean ustedes, nuevamente cubrimos la vejiga, ¿no? Después, ¿qué más? Viene por acá sobre el útero, se forma el primer fondo de saco aquí, y luego tenemos otro por acá. Entonces, a este nivel se van a formar dos fondos de saco, a diferencia del varón que era uno solo. Vamos con el más importante, este que tenemos por aquí, que se forma entre el útero y vagina por delante y el recto por detrás. ¿Cómo se llama este fondo de saco? Fondo de saco, útero rectal. Útero rectal, también conocido como fondo de saco de Douglas. Sumamente importante porque como a este nivel tenemos las trompas uterinas, En todos lados aparece. en el caso de las damas obviamente, al decir tenemos es el tema explicativo, Como las mujeres tienen las trompas uterinas, fácilmente aquí se puede anidar lo que se conoce como el embarazo ectópico, ¿cierto? ¿Saben qué significa ectópico, no? Fuera del Algo útero. fuera de, ¿no? Que se anida fuera de su lugar de origen. Entonces, recuerden que en la mujer, a propósito de, en el varón no existe comunicación entre la cavidad abdominal o peritoneal y la pelvis o el espacio subperitoneal. Sin embargo, en la mujer sí, gracias a la presencia de las trompas y de los ovarios. ¿Qué pasa? Que cuando existe un embarazo ectópico aquí y por alguna razón se rompe, que es muy común, a veces nos llaman de emergencia para hacer un riesgo quirúrgico a una niña, que son jóvenes, o mujeres jóvenes, mujeres que ya están en edad fértil, se rompe el embarazo ectópico y ¿qué pasa? Que toda la sangre, ¿a dónde va a caer? Cae a esta zona, ¿no? Cae a la zona del fondo de saco de ¿quién? De Douglas. Pues antiguamente lo que hacía el ginecólogo, porque ahora ya no se hace, era ingresar a nivel del canal vaginal con una aguja hacia el fondo de saco a ese nivel y atravesaba la vagina y ¿a dónde se dirigía? Al fondo de sacro útero rectal de Douglas. ¿Para qué? Para sacar el contenido de sangre. Esto se conoce, por si acaso les pregunten, como la culdocentesis. El término centesis significa extracción de. Por ejemplo, hay toracocentesis, pericardiocentesis, culdocentesis, ¿no? No se utiliza el término vaginocentesis, ni, ¿ok? Es el término culdo, que viene de fondo de saco de canal.
Entonces, importante recordar este fondo de saco. Y luego tengo otro, aunque más pequeño, que se encuentra a este nivel, que es el fondo de saco vésico uterino, ¿ok? Que es más pequeño, ya que el útero no lo he dibujado a propósito, lo he puesto así a propósito porque la posición que tiene el útero respecto a la vejiga, y eso vamos a detallar ahora cuando hagamos la diferencia, tengo justo del sexo femenino, así que nos va a ayudar. El útero siempre se encuentra echado sobre la parte o cara superior de la vejiga. De hecho, cuando hagamos genitales femeninos, vamos a ver por qué es que el útero toma esa posición. Pero ¿qué me interesa ahora? Cómo vamos de adelante hacia atrás. Eso también hace que las embarazadas tengan menos capacidad de continencia de la orina, ¿verdad? Es en el caso de la gestación, en realidad como el útero tiende a crecer, se va hacia el abdomen. Yo diría en todo caso que la vejiga se aplasta más por las asas intestinales más que el útero per se, ¿no? Pero sí que es verdad que el útero al estar... Por eso es un útero, digamos, de multípara, los úteros de mujeres que ya dieron a luz, es un útero un poquito más grande, comprime la vejiga y evidentemente el deseo de emisión va a ser incluso más precoz. Ahorita vamos a ver de que en las mujeres de por sí el deseo de emisión es menor que en el hombre. Pero regresando a este punto entonces, en la mujer tenemos pubis por delante, vejiga, útero con vagina hacia atrás, recto y saco. Y dos fondos de saco, ¿de acuerdo? Vésico uterino y el útero rectal o fondo de saco de Douglas, que clínicamente es el más importante. Sin embargo, en los hombres solamente tenemos el fondo de saco vésico rectal, nada de Douglas en el hombre, ¿ah? ¿Ok? Importante otro espacio aquí que vamos a delimitar y que es pregunta examen, es el que se encuentra, que si bien es cierto el peritoneo no le forma fondo de saco, vean ustedes, se localiza esta zona donde estoy pintando, miren, entre el pubis por detrás y la vejiga por delante. Púbico vesical. Y ahí vamos delimitando también espacios y relaciones anatómicas. Hoy les preguntamos relaciones de la cara inferior, pero acá puede ser una relación de ¿qué? De la cara anterior o anterior inferior de la vejiga. ¿Cómo se llama este espacio? Se llama el espacio prevesical, también llamado retropúbico, o escuché por allí, espacio de Retzius, ¿ok? El famoso espacio de Retzius. ¿Por qué es importante? Porque aquí encontramos un plexo venoso. En el hombre nos interesa principalmente, porque adelantamos la clase también. Debajo de la vejiga se va a relacionar una estructura que tiene la forma de una nuez. Esto se llama la próstata. La próstata es una estructura que se encuentra en la cara inferior de la vejiga. Esa era una de las respuestas que debían poner hoy. Entonces, todo el sistema venoso vésico prostático termina a este nivel. Por eso entran por el Dentro del espacio de Retzius, espacio prevesical, vamos a encontrar un plexo venoso que se llama el plexo venoso vésico prostático, de ahí su nombre, prostático, también llamado plexo de Santorini. ¿Ok? En la mujer simplemente se llamará como plexo vesical. ¿Ok? En esta zona. Entonces, número 1, espacio subperitoneal, es lo que nos vamos a describir a partir del segmento y lo que nos queda del capítulo de Morfoficio 2. Tenemos que diferenciar varón de mujer. Varón, un solo fondo de saco, en mujeres, dos fondos de saco. En varón no hay comunicación con la cavidad abdominal, en las mujeres sí, gracias a la presencia de las trompas y los ovarios, y dos espacios por detrás del pubis o delante de la vejiga, que es el espacio prevesical retropúbico de Retzius. Profesor, la vejiga del hombre es más grande que la de la mujer. Sí, ahorita vamos a ver la vejiga. ¿Ok? ¿Se entendió? Esta es la primera diferenciación que tenemos que hacer. Si nos vamos ahora al preparado, si se entendió lo que estoy explicando, entonces acá vamos a ver, miren, la posición ya en el preparado. Vean ustedes, acá tenemos, esta es una hemipelvis de un varón, entonces acá tenemos la sínfisis y el pubis, y inmediatamente por detrás tenemos aquí a la vejiga, ¿de acuerdo? Entonces a este nivel el peritoneo desciende y no forma fondo de saco por delante de la vejiga ni por detrás del pubis. Pero aquí, en donde está mi pinza, ¿cómo dije que se llama este espacio acá? El espacio prevesical, retropúbico, espacio de Retzius. ¿Cuál es el contenido? Plexo venoso, vésico prostático o de Santorini. Ahí desemboca, pregunta de examen, una vena que viene del pene, que es la dorsal del pene profunda. Esa es pregunta de examen. Por si acaso, vayan apuntando cuando lleguen a la clase de genitales masculinos, no sé si les toca conmigo, pero para que recuerden que la principal vena que drena en el plexo de Santorini, es decir, aquel que termina en esta zona, en el espacio de Retzius, es la vena dorsal del pene profundo. O sea que existe una dorsal del pene superficial, pero hoy no nos va a interesar, ¿de acuerdo? Bien. Tenemos la vejiga, ahora sí, regresando a la pregunta con la que empecé la clase. ¿Qué es la vejiga entonces? Es una estructura subperitoneal, ¿qué más? Pertenece a qué sistema de los diferentes aparatos, sistemas corporales, al sistema excretor, para ser específicos, el sistema urinario, ¿de acuerdo?
Si nosotros hablamos de distribución del sistema urinario, desde el punto de vista fisiológico más que anatómico, vamos a hablar de un sistema urinario alto y un sistema urinario bajo, ¿de acuerdo? Cuando hablamos, si voy de afuera hacia adentro, el más externo evidentemente es la uretra, de la que vamos a hablar un poquito el día de hoy. Luego le sigue hacia arriba la vejiga, luego que vienen los uréteres, pelvis renales y el riñón con sus diferentes cálices mayores, menores, etcétera, etcétera. Si hablamos de esta distribución fisiológica, ¿de dónde a dónde sería lo que se denomina el sistema urinario bajo y dónde sería alto? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién ha leído un poquito más? Nadie lee. Bajo sería riñones. ¿De dónde? De vejiga hacia abajo sería sistema urinario bajo y de uréteres hacia arriba, uréteres pélvicos, ¿ok? Que vamos a verlos ahora. Acá está el uréter, miren, para que lo vayan viendo. El uréter que tiene varias porciones, una porción abdominal, una porción pélvica principalmente. Hay otras clasificaciones que lo dividen hasta en 4, pero 2 es suficiente. La abdominal y la porción pélvica, ¿ok? La porción pélvica, sí, también hay una clasificación ilíaca, pero esa es la que divide justamente estas 2 porciones. Ahora lo vamos a mencionar. Pero el uréter, cuando termina este nivel, ¿no? Desemboca en la parte postero superior de la vejiga. Al desembocar ese nivel, de allí hacia arriba es lo que se considera como el sistema urinario alto. ¿Esto por qué es importante? Porque van a haber pacientes toda su vida. Yo, imagínense, yo no soy infectólogo, no soy internista, pero por ahí que algún familiar, alguna amiga, ¿no? Oye, René, que mira, te paso mi examen de orina, mira cómo ha salido. Entonces, miras el examen de orina y te das cuenta y preguntas qué síntomas tienes, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, urgencia miccional, ardor al orinar, ¿verdad? Orina a cada rato, ¿cierto? Puede cursar con o sin febrícula. Esa es una típica infección urinaria baja. Puede haber un poquito de dolor a nivel del suprapubis. ¿Por qué? Pues justamente, ¿cuál es la estructura que más se va a inflamar en una infección urinaria? La vejiga. Es lo que se conoce como cistitis aguda. Acá no decimos vejiguitis, pues, ¿no? Ya tenemos que hablar con propiedad. Cuando usamos el término trompa, ¿qué término usamos? Salpingitis, ¿no? Lo hicimos con las fosas nasales. ¿Se acuerdan los repliegues salpingo palatino? ¿Se acuerdan o no? Ya se olvidaron, pues. ¿Ya? El término salpingo significa trompa. En vejiga, ¿qué término usamos? Cisto, ¿ok? Cisto quiere decir bolsa, quiste, ¿ok? Entonces, cistitis es la inflamación justamente de esta estructura. Es una estructura fibromuscular, corresponde al sistema urinario bajo, estructura subperitoneal, ¿de acuerdo? Y como dijo su compañero al inicio, la función principal, ¿cuál es? 2 cosas. 1, almacenamiento de orina y evacuación de la misma. A diferencia de la vesícula biliar, que también almacena y evacúa, ¿cuál es la diferencia? Que la vesícula no es indispensable. Porque ¿quién produce la bilis? El hígado, pues. Sin embargo, ¿la vejiga es indispensable o no? Sí. Profe, ¿Okay? ¿También se podría decir que es voluntario? No necesariamente es voluntario. Tiene también una inervación de tipo, que es lo que les preguntamos hoy también. ¿Tiene un control voluntario? Sí, pero eso es en la uretra, no en la vejiga. La vejiga se va a ir llenando, a propósito del comentario de su compañero. Y es el siguiente concepto a mencionar. La vejiga, al ser una estructura fibromuscular distensible, ¿ok? Vamos a ver ahora cómo se llama el músculo que lo conforma, que podemos ir adelantando, ¿no? Lo vamos señalando aquí, miren, a ver, alfiler verdecito. Acá miren ustedes, esta porción que es la más gruesa y que conforma el músculo que le da la forma, se llama el músculo detrusor, ¿no? Este es el detrusor. Ahí no hay encargo. Ahí está, el músculo detrusor. Ahorita lo vamos a ver aparte. El músculo detrusor es un músculo ¿de qué tipo? ¿Liso, estriado? ¿Qué es? Liso. Por lo tanto, no tiene control voluntario. Tiene inervación de tipo neurovegetativa, simpático-parasimpático. Entonces, es un órgano distensible. Lo que sí les van a preguntar y tienen que saber es lo que se conoce como la capacidad máxima de la orina, mejor dicho, capacidad máxima de la vejiga, y lo que se denomina el volumen que origina la micción. Son cosas diferentes. No sé si me dejo entender. ¿Qué cosa es capacidad máxima de la vejiga? Es cuánto es capaz de distenderse la vejiga en un escenario más o menos normal. ¿Por qué digo el término más o menos entre comillas? Porque en escenarios patológicos, cuando una persona es una retenedora crónica de orina, por ejemplo, los pacientes prostáticos o el estudiante de medicina que aguanta toda la clase para ir al baño, o incluso van al baño sin pedir permiso, no, mentira, eso último no. Pero generalmente aguanta la gana de orinar y se distiende la vejiga, pueden ir al baño, es una broma, Entonces, ¿qué pasa? Que la vejiga aumenta su capacidad natural. Entonces, ¿cuál es la capacidad normal? Entre 900 a 1200 mililitros. Estamos hablando de un escenario en el cual la vejiga es capaz de distenderse a ese nivel. ¿Me dejo entender? Pero ¿hasta cuánto podría llegar en un escenario patológico? Hasta 2 a 3 litros. Si imagínense semejante vejigota, ¿no?
que incluso va a ascender. Recuerden ustedes que la posición anatómica normal es como lo dibujó en la pizarra. Obviamente este es un esquema, pero aquí es cuando la vejiga está vacía o vacua. Pero cuando la vejiga está llena, ¿qué hace la vejiga? Asciende hacia el abdomen. Va a empujar obviamente el peritoneo y va a ascender. Por lo tanto, las relaciones anatómicas de la vejiga van a ser diferentes cuando está vacía a cuando está llena. Si está vacía, como aquí el preparado, a ver, este es un varón, no difiere en varones y mujeres, ya lo hemos dicho. Por delante, ¿con quién se relaciona la vejiga? Vacía primero. Con el pubis, ¿y qué más? Con el espacio retropúbico de Retzius. Y si quieren, el plexo venoso de Santorini. ¿Qué cosa va a cambiar? Hacia la parte posterior. ¿Con quién se relaciona por detrás en el varón? Lo dijimos. Con el recto principalmente, ¿verdad? Con el recto. De hecho, se forma un fondo de saco. Dijimos acá cómo se llama. Fondo de saco vésico-rectal. Nada de Douglas, ya lo dije, ¿verdad? Me han puesto en el examen alguna vez Douglas del hombre. No. Douglas es solamente en la mujer. ¿Listo? ¿Con quién más se relaciona por detrás y hacia arriba? Con los uréteres, la desembocadura de los uréteres. Que algo hemos preguntado de eso hoy día con el trígono vesical. Ahora vamos a ver. ¿Con quién se relaciona también hacia atrás? Y aquí lo vemos parcialmente. Miren ustedes cómo se llama esta estructura que tiene forma de coliflor, que está relacionada hacia atrás y hacia posterior, ¿sí? Hacia atrás y hacia abajo con la vejiga. Estas son las vesículas seminales. ¿La próstata? Ok, la próstata por debajo. Oh. Vesículas seminales y lo que corresponde a la ampolla del conducto deferente, que aquí ya pasó a mejor vida. Ahorita lo voy a buscar tomando puro femenino de vida. Ahorita nos conseguimos otro de varón, ¿ok? Entonces, ¿con quién se relaciona en el hombre? Por delante con el pubis, el espacio prevesical de Retzius, por detrás con el recto, vesículas seminales, ampolla del deferente y el uréter pélvico, ¿de acuerdo? En el caso de la mujer, ¿cuál es la diferencia? Ah, me faltaba también. Por debajo, ¿con quién se relaciona? Con esta estructura, ¿verdad? Que tiene la forma de una nuez. En algunos pacientes es algo más durito. Vean ustedes, tienen guantes. Mire, toquen acá cómo se siente. ¿Quién tiene guantes? A ver, mira, ¿ves? Toca acá, ¿ves? Ahí, ¿ves? Un poquito durito, ¿verdad? Ahí por ahí tenemos algunas próstatas gigantes, ¿eh? Palpa acá. Esa estructura de color blanquecino nacarado, que tiene una consistencia como de una nuez, ¿verdad? Ok, cuando mientras se ponen los guantes, un año después, esto se denomina la próstata, ok, esto es la próstata. Relación de la pared inferior y posterior también de la vejiga, pero principalmente la pared inferior de la vejiga. ¿Listo? Ahora sí, en la mujer, ¿cuál es la diferencia? Por delante igual, pubis, espacio prevesical y el plexo venoso vesical, simplemente. Nada de vésico prostático, evidentemente, ¿no? No hay próstata en la mujer. Pero sí puede haber antígeno prostático en la mujer o no. Sí. Ya, tarea, investiguen por qué. Pero podría haber PSA en la mujer, por supuesto, como que puede haber estrógenos en los hombres también. ¿Ok? ¿Qué más? Hacia atrás, ¿con quién se relaciona en el caso de las mujeres? Con la vagina y el útero. Vamos a ver si lo tenemos por acá, si no se han volado el útero aquí. Este es del sexo femenino, de la región vulvar. Acá tenemos la vejiga, miren ustedes, y en la parte... Ah, volaron acá, ¿no? Volaron acá. Acá tenemos al recto. Bueno, a este nivel... Este es el peritoneo que les contaba. Miren el peritoneo, la serosa que envuelve hacia su parte superior. Y aquí, ¿qué estructura? Acá está cortadito, ¿ves? ¿Qué es esto que está cortado? Así en el examen lo voy a poner, así. ¿Qué es eso? La vagina. La vagina. Y hacia arriba, ¿qué debería estar? El útero. Por lo tanto, ¿cuáles son las relaciones posteriores? Estamos hablando de la vejiga vacía en la mujer. Vagina o canal vaginal y el útero hacia arriba y hacia atrás. ¿De acuerdo? Ahí donde está la pinza es el canal vaginal. Y a mucho más atrás está lo que corresponde al recto, que es esto que está aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Obviamente hacia la pared inferior en la mujer solamente va a estar relacionado con la uretra. Acá está la parte de lo que es la uretra femenina. Es lógico entender que la uretra de la mujer es mucho más corta que la del hombre. ¿Cuánto mide más o menos? 5 centímetros. En el hombre en promedio 15 centímetros. ¿No? La uretra, La uretra. Aclarando por si acaso. Muy bien. Entonces, eso es cuando la vejiga está vacía. Pero, ¿qué pasa cuando la vejiga está llena? La vejiga se distiende y asciende hacia la cavidad abdominal. ¿Con qué estructura se relaciona hacia la parte anterior la vejiga cuando está llena? ¿Qué se encuentra por delante? Asas y ileales, principalmente ileales, ¿no? El ilion, básicamente. ¿Qué más? Con el colon sigmoides puede tomar contacto y la pared abdominal, principalmente. En el caso del hombre y de la mujer también. En el caso de la mujer, ¿con qué se relacionaría hacia atrás? Con el útero también. ¿De acuerdo? Ya que el útero simplemente se va a poner de forma vertical. Vuelvo a repetir con esto porque lo van a preguntar. El útero siempre se encuentra en una posición, esta posición por si acaso se denomina anteversoflexión. Ya van a entender por qué. ¿Ok? Pero se llama anteversoflexión. El útero está echadito sobre la vejiga. Si la vejiga asciende, cuando se distiende, cuando se llena de orina, el útero simplemente se verticaliza. Pero sigue siendo relación posterior.
¿Estamos de acuerdo? Entonces hay diferencias entre la vejiga vacía y la vejiga llena. Profesor, y si me ponen, por ejemplo, estructuras anatómicas relacionadas con la vejiga en la parte superior y yo pongo útero, En el caso de la correcto? mujer, tendré que especificar. Pero si hablamos de forma general, peritoneo parietal y asas ileales. ¿De acuerdo? Sería lo más general. Si hablamos de mujer, ya podríamos decir el útero, que es póstero superior. Decíamos que la capacidad de la orina máxima era entre 900 a 1200 en promedio. Pero ¿cuál es la capacidad vesical, o mejor dicho, con cuánto de volumen de orina, obviamente, ya se da el deseo de micción? 400 mililitros. Esto difiere entre varones y mujeres. 300 a 350 es en los varones y en las mujeres es entre 200 a 250. En la mujer se necesita menor cantidad de orina para estimular la vejiga, pero la vejiga de la mujer es más distensible que la del hombre. A ver, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Se necesita menor volumen de orina para que la vejiga nos dé la urgencia miccional, le avisa al cerebro, oye, ya hay que ir al baño. En la mujer, 200 a 250 mililitros suficiente, en el hombre 100 mililitros más, pero la vejiga más distensible es la de la mujer. Eso explica por qué las damas tienen esa capacidad de, que está mal, no debería, pero de aguantar las ganas de miccionar durante mucho tiempo. Recuerden que la orina no es una estructura, o sea, es estéril sí, pero de todas maneras siempre existen gérmenes, bacterias que colonizan el mismo tracto urinario, son propios de los varones y de mujeres, evidentemente, ¿no? Pero que si están dando vueltas y dando vueltas o se almacena mucho tiempo en una cavidad, es fácil de que ya invadan, infecten esa zona, o lo que es peor, los gérmenes asciendan hacia el tracto superior y ya forman una ureteritis, o lo que es peor, una pielonefritis. Pielo significa de la pelvis renal y nefritis y es el riñón. O sea, la ITU alta, la infección del tracto urinario alta, es grave, es un diagnóstico muy grave, no es cualquier infección. Por supuesto que en la mujer es bastante común la cistitis, les decía. En los hombres, cuando hay infección urinaria, ¿de qué sospechamos? No vamos a sospechar de cistitis en el hombre, ¿no? ¿Infección ITS? Ya, eso sería una causa. Pero ¿qué vamos a pensar? Prostatitis, ¿no? La ITS sería una causa. Pero ¿cuál es el órgano más común para que se dé infección urinaria? La uretra prostática. O sea, la próstata se inflama, se infecta y en consecuencia la uretra que está dentro de la próstata, miren acá donde estoy poniendo la punta de la pinza, acá le voy a poner un alfiler. Vamos a poner acá nombre de la estructura y ustedes van a poner allí uretra prostática, que es la primera porción de la uretra, por cierto. Quiere decir que la uretra en el hombre se encuentra revestida ¿de quién? De la próstata. Eso explica por qué en los varones, obviamente, cuando existe un crecimiento de la próstata, ¿cómo se llama eso? Hiperplasia prostática benigna, obstruye la salida de orina a nivel de la uretra y por eso genera dolor, genera doble chorro, genera goteo postmiccional y que el hombre esté yendo a cada rato al baño. Así que si ven a un compañero que esté yendo a cada rato al baño, debería revisarse la próstata, ¿no? Muy jóvenes ustedes, no debería, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, esas son las características generales. Entonces, ¿qué hemos delimitado? Hemos delimitado la posición de la vejiga, a qué sistema pertenece, sus relaciones anatómicas más importantes, qué fondos de saco produce. Vamos a estudiarlo ahora por separado a este nivel. Miren ustedes, acá yo tengo la vejiga. Qué bonito, miren, vamos a poner, este es también del sexo femenino, esta es la vulva, acá estaría lo que es el pubis, ¿de acuerdo? Acá estaría lo que es la región prevesical y aquí tenemos a la vejiga, miren ustedes. Si yo aperturo la vejiga, hemos dicho que es una estructura netamente muscular, ¿verdad? Pero existe toda una zona de mucosa que, ¿qué características tiene? Una mucosa de tipo aterciopelada, ¿no? Una mucosa tóxica. ¿Por qué tienen esos pliegues? ¿No? Así son. Eso es obviamente una vejiga que está vacua, ¿no? Cuando está, normalmente en el vivo es más liso, ¿no? O cuando se distiende es liso, ¿no? Pero la característica de la mucosa, que es el urotelio, que es un epitelio de transición, eso lo van a estudiar en histología, tiene esas características desde el punto de vista macroscópico. Pero existe una zona de toda esta mucosa que carece o hay muy poca cantidad de estas estructuras aterciopeladas. Y corresponde a lo que les hemos preguntado el día de hoy. Miren ustedes, yo encuentro acá esto que es el uréter, ¿verdad? La ampolla. Este sería el uréter izquierdo. Aquí ya pasó a mejor vida el derecho, ¿okay? Ya no está. Pero vamos a tener que cada uréter va a tener una respectiva desembocadura, ¿verdad? Un orificio mediante el cual va a verter su contenido hacia la cara interna. Miren, yo voy a señalar y se ve clarito. Miren, yo señalo acá. Este es el orificio ureteral izquierdo, ahí, alfiler moradito. Acá tengo el orificio, acá, ureteral derecho, vean ustedes. Y lo que está pintado en azulito al fondo, y lo voy a poner alfiler del mismo color, está despintado, vendría a ser la uretra, el esfínter interno de la uretra. Entonces miren, se forma un espacio triangular. No sé si lo llegan a ver, vamos a pintarlo. Mírenme, vamos a pintarlo acá.
tenemos acá la desembocadura del uréter derecho. Tenemos acá la desembocadura del uréter izquierdo. Y aquí debajo tenemos la uretra. Se forma este espacio triangular. Miren, yo estoy delimitando acá lo que se conoce como el pliegue interureteral, de acuerdo, en verde. Y en azul voy a completar los límites del triángulo. Miren ustedes, uno uréter con la uretra y el otro lado uréter con la uretra. ¿Cómo se llama este espacio triangular que he delimitado ese nivel y que tiene la característica de no poseer o tener prácticamente ahí y por encima menor cantidad de estos pliegues aterciopelados? ¿Cómo se llama esto? Se llama el trígono vesical. Triángulo o trígono vesical. Tres características importantes que les vamos a preguntar de esto. La primera, ¿cómo se forma? ¿No? Está claro, les preguntamos en el pasito. Desembocadura de los uréteres y la uretra por debajo. Segunda característica, carece o tiene muy poca cantidad de ¿qué? De esta mucosa terciopelada. Tercera y más importante, ¿quién me dice? Aparte de que es un diámetro o una estructura triangular y que en anatomía siempre le damos nombre a cualquier triángulo o cuadrado que encontremos. Más allá de eso, ¿por qué es importante esta zona? ¿Qué cosa debería haber aquí para que se estimule el deseo de micción? ¿Quién me dice? ¿O un nervio? Nervios. ¿De qué tipo principalmente? Nervios simpáticos. Simpáticos. ¿Por qué simpáticos? Para ¿Qué hace el relajar. simpático en la vejiga? ¿Verdad? La distiende. Recuerden que el estímulo vegetativo, este es músculo liso, hemos dicho. No. ¿Cómo se llama el músculo? Detrusor. Este es el detrusor. Entonces, para que se estimule el detrusor, se tiene que distender. Se llena de orina y se distiende. La distensión de la vejiga es acción del simpático. Entonces, ¿qué hace el simpático en la vejiga? La distiende al detrusor, pero ¿qué hace en la uretra? ¿Qué hace en la uretra? Cierra el esfínter interno de la uretra. O sea que si yo dibujo acá, vamos a poner aquí, ahí está mi vejiga, ¿ves? Vista desde adelante. Acá yo dibujo a la próstata, vamos a poner que sea varón, ¿ya? Yo tengo mi próstata aquí. Profesor, ¿y esa ampolla tiene nombre o solamente ¿Cuál? es ampolla? Solo un pollo. La ureter. ¿Cuál? La ureter. No, ¿lo que está en verde? No, ese es el esfínter interno de la uretra. Por eso, entonces lo pueden estar acá. Entonces, acá tiene, y acá viene la región peniana. Ok, entonces, miren, tengo la vejiga acá, tengo la próstata y aquí la uretra que está dentro. Va a tener varias porciones que no es el tema de hoy, pero quiero que entiendan que la uretra atraviesa la próstata. Ok, entonces yo acá tengo la desembocadura de un uréter, acá tengo la desembocadura del otro, y aquí es lo que he señalado con el alfiler hacia abajo, que vendría a ser, vamos a ponerle nombre, un poquito, este, que es el esfínter interno, ¿de quién? De la uretra. Este señor, vamos a ponerle rojito hacia alrededor, este esfínter tiene inervación de qué tipo? Neurovegetativa. O sea, a este no lo vamos a controlar, ¿se entiende? A este no lo vamos a controlar. Porque me preguntaron hace un ratito uno de ustedes, creo que tú dijiste, ¿es voluntario? No necesariamente. Entonces, ¿qué pasa? A nivel de triángulo, vamos a delimitarlo. Ahí está. Teniendo aquí la cresta interureteral, ¿recuerdan? La parte que está en verde en el preparado y la parte más gruesa. Entonces dijimos que a nivel de triángulo se llama trígono vesical, también conocido como triángulo de Lietov, ¿ya? Por si acaso, a leer. ¿Listo? Entonces en el trígono vesical, ¿qué dijimos? Hay menor cantidad de mucosa terciopelada. 2. Gran cantidad de componente de nervios. Y acá les estaba explicando que cuando la vejiga se distiende, aquí va a haber gran cantidad de inervación de tipo simpático, plexos, nervios. De tal manera que cuando la orina estimula a los nervios que se encuentran a nivel de la zona del trígono vesical, viene el deseo miccional, o sea, se hace más intenso si se quiere. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué hace el simpático? Vamos adelantando un poquito. ¿Qué hace el simpático entonces en nuestra vejiga? Distiende al detrusor, es decir, distiende la vejiga propiamente, es a nivel músculo, y a nivel del esfínter, ¿qué cosa? Cierra el esfínter, ¿qué? ¿Interno o externo? Interno de la uretra. Porque hay otro esfínter que es el externo que está más abajo. El esfínter externo está a este nivel, que de hecho forma parte de lo que es el diafragma urogenital. ¿No? Profesora, ese es un sujeto masculino, ¿verdad? Masculino. Estamos hablando en el varón, que es el ejemplo más, el que mejor se puede estudiar esto, ya que en la mujer la uretra es una sola, chiquitita y se acabó. En la mujer es interno aquí, ahorita dibujo acá, la mujer acá, a ver, acá. La mujer sería así nada más, ¿no? Hasta la vejiga y la uretra. Entonces el esfínter interno estaría a este nivel y el esfínter externo aquí afuera. ¿Se acabó? Y este orificio es lo que se ve hacia la vulva.
ahora lo mostramos. Pero en el hombre es más largo el recorrido. Entonces hay una uretra prostática, una uretra membranosa, que es la que coincide con esto que es este es el esfínter. Estoy escribiendo cualquier cosa. Esfínter externo, ¿de quién? De la uretra. Este sí, ¿qué cosa es? Voluntario. ¿Cómo hablamos de inervación voluntaria en anatomía? Somática. Inervación somática. Por lo tanto, ¿qué tipo de inervación? Va a ser obviamente de control voluntario. Nosotros vamos a poder contraer ese esfínter para aguantar evidentemente las ganas de orinar. Pero ¿qué hace el simpático? Entonces distiende, estimula aquí, pero va cerrando el esfínter interno. Entonces, ¿qué cosa hará el parasimpático? ¿Qué favorece el parasimpático? Lo contrario. Vaciamiento del detrusor, es decir, permite la relajación, es decir, empuja, o mejor dicho, contrae la vejiga, la contrae para vaciar. ¿Y qué cosa hace con el esfínter interno? Lo apertura. Lo apertura. ¿Sí? Entonces acá yo puedo poner el parasimpático, completando la idea, el parasimpático, ¿qué hace en el detrusor? Lo contrae. Detrusor con D de dedo, no retrusor, es otra cosa. ¿Y qué hace? Apertura del esfínter interno del órgano. Entonces, ¿qué facilita el parasimpático? La adicción. Por eso que el parasimpático, recuerden ustedes que es un sistema de relajación, un sistema de conservación de energía. El parasimpático estimula la salida de la orina, estimula la defecación, la eyaculación, pero a nivel de lo que es distensión como tal, ¿no? La distensión es el sistema simpático. Por eso les decía que acá, a nivel del trígono vesical, teníamos, o les pueden preguntar, una gran cantidad de fibras de este tipo que son simpáticas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros no controlamos directamente el llenado, pero ya sabemos que entre 250 en mujeres y 350 en hombres ya va a haber el deseo miccional. Si alguien tiene ganas de orinar ahorita, más o menos ya debe tener unos 300 mililitros en su vejiga contenida. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? La vejiga va a tener las siguientes caras. Tiene más o menos la forma, los libros lo describen como un tetraedro. ¿Qué cosa es eso? Es como una pirámide echada, ¿no? Esto es así. Obviamente este es un preparado es del sexo femenino, ha sido cortado así tipo coronal, ha debido ser cortado más bien así y abrirlo, pero no hay problema. Pero vamos a distinguir las siguientes partes, ¿no? En realidad la vejiga tiene, como les digo, la forma como una pirámide discretamente echada, es un tetraedro. Por lo tanto tiene una cara superior en primer lugar, una cara superior que se llama la cúpula vesical. ¿Qué más? Tenemos una cara posterior que se conoce como fondo o base. Pregunta de examen, es la porción fija de la vejiga. Fíjense que estoy diciendo los tips, ¿ah? ¿Ya? Porque se supone que acá en la clase es para venir a repasar, se supone que ustedes ya lo han estudiado. ¿Cuál es la porción fija de la Tercero, vejiga? porción fija, así es, base o fondo o pared posterior. ¿Qué más? Tengo una zona, la pared, dos zonas en la parte inferior y lateral que son las paredes inferolateral. Repito entonces, tengo una pared superior o cúpula, tengo una pared posterior, también llamado fondo, base, que es la porción fija, y tengo dos zonas en la parte inferior que son las inferolaterales. ¿De acuerdo? Entonces, la forma de un tetraedro, como les decía. Eso es cuando evidentemente la vejiga está vacía. Porque cuando está llena, ¿qué forma tiene? Ovoide, pues. Ovoide. Ahí no hay mucho que explicar. Y ya dijimos cuáles son las relaciones cuando está llena, ¿sí? Y cómo sale del espacio pelvis subperitoneal y asciende hacia la cavidad abdominal, desplazando obviamente el peritoneo hacia arriba. ¿Listo? ¿Qué más? Va a tener ángulos. 3 ángulos principalmente. Un ángulo superior, algunos le llaman anterosuperior, que se encuentra a este nivel, es decir, si yo pongo mi alfiler lo pondría más o menos aquí, que acá no lo vemos, lo voy a buscar acá y tal vez aquí. Se relaciona con un ligamento que es el rezago embrionario de una estructura que se denomina la alantoides, que cuando ya en la etapa, por supuesto, ya del nacimiento se oblitera y se convierte en el ligamento uraco. El ligamento uraco se inserta en ¿qué ángulo de la vejiga? Ángulo superior. Es lo que también se conoce como el ligamento umbilical medio. Ligamento umbilical medio, ¿de acuerdo? Ángulo superior. ¿Qué más? Tengo 2 ángulos infero o póstero superiores en realidad, la vejiga está así echadita. 2 ángulos pósteros superiores donde vamos a ver la emergencia de qué estructuras de esto. ¿Cómo se llama esto? Este es el uréter, ¿ok? Ahí está el uréter. También estructura formada por músculo liso, ¿de acuerdo? Y que nos interesa principalmente una porción que es netamente abdominal, recuerden que se ve reflejada hacia el mesogastrio, y una porción pélvica. ¿Cuál es el punto, la diferencia que permite el cambio de nombre? El cruce con los vasos ilíacos, perdón, los vasos ilíacos serían así.
Cuando la ilíaca común, la arteria, se divide en externa e interna o hipogástrica, a ese nivel el uréter cambia de nombre y se convierte en uréter pélvico. Por supuesto que podemos subdividir el uréter un poquito más, pero creo que es importante recordar nada más 2 porciones para que lo tengan claro. Una abdominal y la otra que es pélvica. ¿Listo? Que va hacia el ángulo póstero superior. Y tenemos un ángulo inferior donde va a tener como relación más importante a la próstata, ¿ok? La próstata, que acá obviamente no hay porque esta es mujer. Estoy buscando próstata yo y nadie me dice de mujer. No hay próstata acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 3 ángulos, antero superior, ligamento uraco, póstero superiores para la desembocadura de los uréteres y un ángulo inferior para lo que corresponde a la próstata en el varón. En la mujer simplemente la uretra. ¿De acuerdo? Ligamento uraco, también llamado ligamento umbilical medio. ¿Y cuáles son los ligamentos umbilicales laterales? ¿Quién me dice? Porque si existe un ligamento umbilical medio que lo fija, por cierto, a la pared abdominal, existen 2 ligamentos umbilicales laterales. ¿Quién me dice quién formarían los laterales? 2 estructuras que también se obliteran de la etapa fetal. ¿Qué estructuras llegan acá? Las arterias umbilicales. Acuérdense que en la etapa fetal eran 2 arterias umbilicales y una vena umbilical. La vena umbilical ustedes ya saben en qué se convierte. ¿En qué se convierte? El examen, ¿no? En el ligamento redondo del hígado, ¿cierto? Que está en el extremo distal del ligamento falciforme. ¿Y en qué se convierten las arterias umbilicales? En los ligamentos umbilicales laterales. Entonces, ¿cuántos ligamentos umbilicales se relacionan con la vejiga? 3. Ligamento umbilical medio, que es el uraco, en su vértice o ángulo superior, que es lo mismo, y los ligamentos umbilicales laterales, que no son sino la obliteración de las arterias umbilicales, que ahora vamos a mencionar que tienen mucha importancia con la vejiga porque la irriga. ¿Se entendió? Entonces, esas son las características que tiene la vejiga. Vamos a verla por acá, a ver cómo se ve en este otro preparado. Este también es del sexo femenino. Acá tenemos, miren, una vejigota. Miren ustedes, yo aperturo la vejiga. Así se ve habitualmente en el vivo, ¿no? Un poquito más liso. Como está vacua, acá también podemos ver los pliegues que tiene la mucosa. Y miren, acá está mucho más claro, ¿ves? Lo han pintado, no tengo que ni hacerlo yo. ¿Qué han pintado allí? Triángulo o trígono vesical. ¿Qué huequito es este? ¿De quién es? De la uretra izquierda. Del uréter. ¿Cuál uréter? Uretra izquierda. Uréter izquierdo. Acá del uréter derecho. ¿Cómo se llama el pliegue que los une? Acá no se nota muy claro. El pliegue interureteral. ¿Listo? Y aquí es en la parte inferior la uretra con su esfínter. ¿Qué esfínter estaría acá? Esfínter uretral interno, que tiene inervación de tipo neurovegetativa, ya expliqué. Esto también es importante entender porque no sé si tendrán algún pariente, algún abuelito, qué sé yo, que tome un grupo de medicamentos que se llama tamsulosina. ¿Han escuchado o no? A ver, si acá tú es simpático, ¿no? El simpático, hemos dicho que lo que hace es distiende el detrusor, ¿cierto? Y contrae el esfínter. Y contrae o cierra el esfínter. Entonces imagínense un paciente prostático cuya próstata crece y empieza a comprimir acá la uretra. Y miren cómo es el orificio de la uretra ahora, mucho más reducido. Entonces, ¿qué pasa con el paciente? Empieza a sentir molestias al orinar. Orina cada rato, el chorro le sale doble, moja toda la taza, ¿no? La esposa está renegando, ya puedes limpiar el baño. ¿Y qué más sucede? Que genera dolor, malestar. Entonces, si yo sé, esto le va a servir para fármaco. Por eso les digo que si ustedes no aprenden anatomía, se les va a hacer más difícil los cursos a futuro. Lo mismo con fisio, ¿no? Quienes me conocen saben y siempre digo, el que sabe anatomía y fisiología es el que sabe medicina. Pueden ser un excelente cardiólogo, el mejor cirujano del mundo. Pues si no saben estas cosas, hasta 20 se pueden sacar los exámenes, hasta salir primer puesto en el ENAM, primer puesto en el residentado médico. Pero porque uno estudia y se puede sacar esa nota, pero luego en la práctica, frente al paciente, a ver, examina. Así lo veo en los hospitales, al residente, a ver, examina la válvula, ¿cómo se examina la válvula mitral? Ni se acuerda dónde está la válvula mitral. R1, ¿no? ¿Ya? Después cuando lo botamos de la visita no se quejen, pues, ¿no? Listo, regreso acá. Si yo me acuerdo que el simpático contrae este esfínter, les digo porque les puedo poner un caso clínico, pues estoy fastidiando con esto también, y para que se motiven, ¿no? Para que siquiera con esto estudien, pues. De repente dándoles algún motivo clínico estudian, pues, ¿no? Algún sustento tengo que darle. Si el simpático contrae el esfínter, la próstata al crecer va a cerrar la uretra. ¿Yo qué podría hacer para ayudar que este paciente orine mejor? Alguien me dirá, profe, póngale una sonda. Bueno, sí, está bien, le pongo una sonda. Pero si no tengo sonda o el crecimiento no es tan grave, ¿qué tengo que hacer yo? 2 cosas. ¿Qué les parece si yo bloqueo al simpático? O en todo caso activo al parasimpático, ¿no?
no va a poder cerrar el esfínter. Entonces, ¿qué cosa haría si yo bloqueo el simpático? Va a haber Incontinción urinaria. mejoría en qué? En el pasaje de la orina, a pesar de que la próstata está obstruyendo. Entonces, aquí tenemos receptores simpáticos de tipo alfa 1, eso van a entender en fisio y en fármaco. Así como tenemos un sistema simpático y parasimpático, hay receptores de cada uno. El simpático tiene alfa, beta. El parasimpático son muscarínicos, ¿no? Y colinérgicos. Entonces, si yo tengo receptores alfa, encima hay alfa 1, hay alfa 2. Y acá hay un montón de alfa 1. Existe un grupo de medicamentos que se llaman alfa 1 bloqueantes. Ejemplo, el que venden en farmacias es la tamsulosina. ¿Qué hace la tamsulosina? Lo que hace es bloqueo al simpático, bloqueo el alfa 1. Entonces, ¿qué hago? Abro el esfínter y ¿qué permito? Mejor salir. El paciente dice, doctor, me siento más aliviado, ya no me quiero operar. Y ya no se quiere operar, pues, ¿no? Hasta que ve que la uretra ya se cierra con todo, sonda Foley en la emergencia y entrarse a operar. ¿Me dejo entender? Y obviamente estos también bajan la presión arterial, sí, pues porque en los vasos sanguíneos también hay receptores alfa 1. Por eso los viejitos prostáticos, cuando están con tamsulosina, a mí me ayudan a bajar la presión. Y lo damos en la noche, cosa que en la noche el viejito descansa tranquilo, con su presión baja y orina mejor. ¿Se entiende? Un conocimiento tan básico como entender esto de la fisiología o de cómo se distribuye el sistema neurovegetativo aquí, es fácil entender la farmacología. Por supuesto que ya en fármaco le van a enseñar pues la farmacocinética, farmacodinámica, eso ya tiene que estudiar. Este huequito. Okay. No, se ha hecho ahí en la vejiga, Ya, parece sí, que sí. se ha golpeado. Entonces, miren ustedes, completamente liso, ¿no? Ya para que quede más claro, miren la mucosa acá, prácticamente nada de qué, nada de membrana, ¿verdad? Nada de repliegue, ¿listo? Acá vemos mejor cómo está el peritoneo, posicionado encima, esta es parte del peritoneo. ¿Cómo se llama acá? A ver, ¿cómo se llama ahí? ¿Qué fondo de saco es ese? No, canal vaginal saco es de Douglas, saco de Douglas. nada, ¿qué Douglas? Ahí está. ¿Dónde está el color azul qué es? Espera, vejiga. Vagina, ¿no? Ya está cortado el útero. ¿Dónde está la pinza? ¿Fondo de saco qué? No, que prevesical, la vejiga está acá, prevesical sería acá. ¿Cuál sería? Vesicouterino. ¿Y dónde sería el Douglas? Acá sería el Douglas. Acá sería el Douglas, ¿no? Útero rectal, aquí es el Douglas. Ahí está, ahí. ¿De acuerdo? Miren ustedes, el útero lo tenemos bueno, la vagina, ¿no? El útero ya está cortado. ¿Este de acá sería el de Retzius? No, Retzius sería acá adelante. Acá sería Retzius. Miren, mi mano, espacio de Retzius. Acuérdense, vulva está por delante del pubis. Entonces la vulva hacia afuera, genitales externos. Aquí estaría el pubis. ¿Dónde está mi mano? ¿Qué espacio es? Prevesicalo de Retzius o retropúbico. Luego que viene, vejiga. Luego que viene, el fondo de saco, ¿qué? Vesicouterino. Ya. Ahí está la vagina, el útero estaba arriba. Y detrás, ¿dónde está la otra pinza? ¿Cómo se llama esto? Fondo de saco, útero rectal o fondo de saco de Douglas. ¿De acuerdo? De como les decía, cuando uno hace tacto vaginal, justamente ingresa a ese nivel desde aquí y pueden fácilmente con una aguja llegar hacia el fondo de saco, como les puse acá, ¿no? Acá. Y de esa forma se puede hacer todavía. Aproximadamente sabes la distancia que hay entre el inicio del canal vaginal hasta el saco de Douglas, el fondo donde se inserta la aguja. Más o menos distancia, Sí. 8, 10 centímetros, no más. ¿No? Porque el canal vaginal no mide más de que ese tamaño. La cosa que es una forma de llegar hacia eso. Igual que cuando, no es el tema de hoy día, pero cuando se hace, por ejemplo, el tacto vaginal, con 2 dedos se introduce este nivel y lo que tratamos de palpar es el promontorio. Es una medida que se llama el promonto subpúbico. Lo vamos a ver en la clase de pelimetría. Eso también se hace en los gestantes, ¿no? Cuando van a gestar. Eso es. Y antes de, inclusive, el ginecólogo introduce los 2 dedos, si toca el promontorio, ¿qué digo? Pelvis estrecha. Usted mejor cesárea. Pero si yo, obviamente tienen que medirse su distancia, ¿no? Cuando llegan a gineco, no, en serio, tienen que medirse cuánto mide acá esto. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hacer tacto y van a 8 centímetros, 9, ¿no? ¿Ya? Se ríen por acá, no sé, ¿ya? Pero es en serio. Entonces tienen que medir, ¿para qué? Porque si ustedes llegan a palpar el promontorio, quiere decir que la pelvis es más chica, más corta. Ya vamos a ver eso en pelvimetría, pero es para que vean la aplicación clínica. Entonces, ¿Y eso no genera dolor? no, se hace despacio, obviamente, ¿no? Hay que ser respetuoso con el paciente, ¿no? Ya cuando te dan el tacto rectal, ahí vas a ver. Entonces, miren ustedes. La serosa, entonces, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tienen las características. Acá nuevamente tenemos, ¿cómo se llamaba esta zona? Si yo cierro la vejiga, a este nivel, aunque está cortado, ¿qué ángulo sería el ángulo superior? Ahí aquí tengo al uraco, que ya no está. Póstero superior, aquí tengo Uréter. al uréter. Y hacia abajo, en el caso de la mujer, solamente la uretra y en el varón la próstata.
¿Listo? Esas son las características importantes de la vejiga. Ya dijimos también la inervación. No olvidarse que el simpático, ¿de dónde viene? Porque acá estoy diciendo de forma general, pero si ustedes les preguntan, ¿de dónde viene la inervación simpática de las vísceras pélvicas? ¿Cuál es la respuesta? Los plexos hipogástricos. Plexos simpáticos llamados hipogástricos. ¿Esta era la respuesta del pasito? Podrían poner, sí, no sé qué les preguntamos en el paso. Ah, eso es. Plexo hipogástrico inferior en el caso de la vejiga. ¿Ok? O sea que si ustedes quieren completar acá, a ver, silencio, 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 después ya celebran o reniegan de su examen. Si yo digo el simpático, ¿qué tengo que decir entonces para distender mi retrusor y cerrar el esfínter? Plexo hipogástrico inferior. ¿Y el parasimpático de dónde viene? El parasimpático viene de dónde? Los nervios esplácnico-pélvicos, S2, S3 y S4. Acuérdense que el vago, ¿verdad? El vago. Acuérdense que el nervio vago termina ¿dónde? ¿Dónde acaba la inervación del vago? ¿En el estómago? No, van a dar examen ahorita. Oye, ¿dónde termina la inervación del vago? Allá, en el pecho izquierdo. ¿Dónde termina la inervación del vago? Claro, Me preguntan y miran por otro lado, la clásica. Acá se... A, Sí, continúa. ángulo izquierdo del colon. Ángulo izquierdo del colon. Y de ahí para abajo, ¿quién se encarga de la parte parasimpática? Escuchen, pues. Después en el examen marcan tonterías. Si digo, no, es que es en serio, pues. No me estoy riendo porque hablo en serio. Si digo inervación parasimpática de las vísceras en general, hablamos del nervio vago, ¿verdad? Sí. Por algo se llama así porque transita por todo el organismo. ¿Cuál es el nombre largo del vago? Cardio, reno, neumo, entérico, gástrico. Para los amigos, neumogástrico, ¿no? El vago es el apodo, ¿no? Entonces, pero el vago se agota ¿dónde? En el ángulo izquierdo del colon. Entonces, ¿quién inerva al colon descendente? ¿Quién inerva al sigmoide? ¿Quién inerva a todas las vísceras subperitoneales? Los esplácnico-pélvicos. Por eso es que por eso tienen que estudiar bien en Morfo 1. ¿Cuál es el otro nombre con el que se le llama al parasimpático? Craniosacro. ¿Se acuerdan o no? Sí, se acuerdan. ¿Por qué se llamaba craniosacro? Cráneo porque eran craneales los parasimpáticos. ¿Se acuerdan o no? El tercero, el facial. O sea, el tercero, motor ocular común, el séptimo, el facial, el 9, glosofaringeo y el 10, el vago. ¿Y por qué sacro? Porque cuando se agota el vago, ¿quién sigue? Los esplácnico-pélvicos, S2, S3, S4. ¿Se entiende? ¿Y cómo le llamamos al simpático? Toracolumbar. Porque ¿dónde está toda la cadena simpática llena de ganglios? Está desde el cuello, sí, pero principalmente desde el tórax hasta la región lumbar. ¿Y luego qué sigue? Los plexos hipogástricos. ¿Se entiende? Así de sencillo, no estoy hablando nada de chino. Entonces, cuando yo diga inervación de tipo neurovegetativa en la vejiga, ¿qué me van a contestar? Simpática, doctor, plexo hipogástrico inferior. Y si digo parasimpática, los esplácnico-pélvicos, S2, S3 y S4. El mismo origen radicular del nervio pudendo. Nervio que es amo, dueño y señor de toda la pelvis, porque van a verlo en la próxima clase. ¿Se entendió? Entonces ya entendieron la función de cada sistema en la vejiga y en la uretra, y ya entendimos con más especificidad cuáles son los plexos y quiénes los forman. ¿Qué nos falta para ir terminando ya? Es una clase corta lo de hoy. Vamos a hablar de la irrigación y drenaje venoso de la vejiga. ¿Alguna pregunta acá? ¿Verdad? Estoy hablando y no pregunto. Sí. ¿De los qué, perdón? ¿Los fondos de saco? ¿Esto? Ah, ya. Ya me hiciste acordar algo más. Esos son lo que corresponde a los elementos de fijación de la vejiga. ¿Ok? Elementos de fijación. Existen tabiques sobre... Está bien, por eso digo, si yo pregunto, ahí está, ¿no? Tenemos tabiques que son transversales y tabiques que son del sentido antero-posterior, que lo que hacen es formar lo que se llama la celda vesical. Son elementos de fijación. Me ha hecho acordar algo muy importante y ahorita lo voy a decir. Y empiezo con esto. Cuando ustedes les pregunten, ¿cuál es el principal elemento de fijación? Miren, no solamente la vejiga, sino de todas las vísceras pélvicas. ¿Quién me dice cuál es la respuesta? ¿Cuál? Diafragma pélvico principal. Porque existe un diafragma pélvico accesorio que hemos dicho que lo forma el esfínter externo de la uretra y el transverso profundo del perineo. Ya lo vamos a ver en perineo. Pero vuelvo a repetir. El elevador del ano, que forma el diafragma pélvico principal, está aquí debajo. Es decir, es el principal elemento de sostén de toda la víscera pélvica. Por lo tanto, si yo preguntara hoy día, elemento de fijación más importante de la vejiga, ¿cuál sería? También es el elevador del ano. De hecho, es una estructura también de su cara inferior. A propósito de la pregunta de hoy, 3 estructuras que están por debajo.
la uretra, el elevador del ano, el músculo obturador interno también está por ahí. ¿Listo? Pero ¿qué más? Hay tabiques. ¿A qué me refiero? Que existen estructuras fibrosas que permiten que la vejiga se mantenga en su posición y separen la cavidad pélvica en ciertos espacios. Tenemos dos tabiques que vienen desde adelante, desde el pubis, rodean la vejiga y se van hasta el recto y el sacro. De esta forma, voy a poner mi mano como si fuera el derecho y el izquierdo. Vienen así. Imagínense que el pubis está por delante, ¿de acuerdo? Y vienen así, desde la cara posterior del pubis, rodean hacia los costados nuestra vejiga y se van hasta el recto que está detrás y el sacro. ¿Cómo se van a llamar estos repliegues? Repliegues pubo-vésico-rectales. Tabiques o repliegues pubo-vésico-rectales. O sea, es como si lo estuviese abrazando. Tal cual están mis manos. Son dos grandes ligamentos que se tienen a este nivel. Pubo-vésico-rectales. Y tenemos dos tabiques que están hacia la parte lateral, ¿ok? Que son una extensión de la serosa, que lo fijan también, en este caso, hacia la pared lateral del saco, de la cavidad pélvica de la pelvis menor, que no es otra cosa que la extensión de los ligamentos pubovesicales que se van hacia los costados. Entonces tenemos dos anteroposteriores, que son los pubovesicorrectales, y tenemos dos laterales, que son los pubovesicales, que van desde el pubis y se extienden hacia la parte lateral de la vejiga. ¿Estamos de acuerdo? El útero también tiene sus propios elementos de fijación, de tal manera que generan una especie de celda, en este caso la celda vesical. ¿Ok? Ahí respondo un poco a tu pregunta. ¿Alguna otra? Ok, vamos a ver para terminar con lo que es la irrigación de la vejiga. ¿Ok? La irrigación de la vejiga. La vejiga va a estar irrigada por 4 arterias. ¿Ok? Obviamente el nombre será arterias vesicales, pues, ¿no? Yo quería preguntarles eso, pero era muy regalado, ¿no? Entonces, muy tonta la pregunta, ¿no? Para escribir vesical. Entonces cambiamos la pregunta y no sé cuál de ellas le puso el doctor Espinosa en el pasito de hoy. Bueno, ¿cuáles son las arterias que irrigan entonces la vejiga? Vamos primero con las dos más importantes. Recuerden que hemos dicho que de la vejiga, en su extremo superior, esto de aquí, corresponde al ángulo superior donde encontramos el uraco, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese ligamento? Umbilical medial. Umbilical medial. Teníamos dos ligamentos que eran la obliteración de una arteria. ¿Cómo se llama esa arteria? Umbilical. La arteria umbilical tiene una porción obliterada entonces que se llama ligamento umbilical lateral, ¿verdad? Pero tiene una porción permeable que todavía va a llevar sangre. Y de esa porción permeable nacen las arterias vesicales superiores. Entonces pongan ahí, primera arteria o arterias que irrigan la vejiga es la vesical superior. ¿Por dónde vienen? Por la parte superior, pues así viene la umbilical, paralelas. vienen así. Oh, ya. Y caen hacia la parte superior. ¿Ya? Ahorita hacemos un gráfico, sino para complementar. Entonces, primera arteria, ¿cuál es? Vesical superior. ¿Rama de quién? Del umbilical. Segunda arteria, ingresa hacia la cara inferior de la vejiga. Para recordar, a ver si me consigo un preparado de la hipogástrica. Pero todas las vísceras, que estamos en la última clase, todas las vísceras de la pelvis son irrigadas por la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Así como hemos dicho de que todas las vísceras se sostienen ¿por quién? Por el diafragma pélvico principal, el elevador del ano. Todas las arterias que van a irrigar a estas vísceras son de la hipogástrica o ilíaca interna. De esa ilíaca interna, de su tronco anterior hemos dicho una, la umbilical. Algunos libros le dicen umbilico vesical, porque de ella nace la arteria vesical superior. ¿Listo? Segunda rama que irriga la pared inferior de la vejiga. ¿Cómo se llamará? Vesical inferior, pues. Rama directa de la hipogástrica, de su tronco anterior. ¿Se entiende? Miren el nombre que le voy a poner a esta arteria para efectos de examen. ¿Cómo se llama en el hombre? Miren, en el hombre se llama así también. Miren el nombre, ¿eh? Y ustedes me van a decir qué cosa irriga. Ahí está. No acabo todavía, ¿eh? No acabo todavía. Ya, acabé. A ver, ¿qué dice? ¿De qué arteria estoy hablando? De la vesical inferior. Miren cuál es el nombre con el que se le conoce a los hombres. Vésico, próstato, urétero, deferencial. Entonces, esta arteria vesical inferior, ¿qué estructura está irrigando? Cara inferior de vejiga, próstata, uréter pélvico, uréter, digamos, distal, y el conducto deferente. Entonces, para cuando ustedes les hagan la pregunta, doctor, ¿quién irriga el conducto deferente? La arteria deferencial, ¿rama de quién? De la vesical inferior. ¿Quién irriga el uréter distal? La arteria ureteral inferior, ¿rama de quién? De la vesical inferior.
¿Quién irriga la próstata? Entre otras, hay varias arterias, pero la principal, la rama prostática de la vesical inferior. Y por supuesto, ¿quién tiene que irrigar? Pues a la vejiga. ¿Por qué pared? Inferior. No se olviden, vésico, próstato, urétero deferencial. Obviamente esto es en el hombre. Y en la mujer se le llama así, miren. Es un tronco común. Vésico uterina. ¿Ya? Vésico uterina. Quiere decir de que la vesical inferior en la mujer nace junto a la arteria uterina, que la van a estudiar obviamente en la clase de útero. ¿Me dejo entender? Entonces cuando ustedes repasen las arterias tienen que recordar. En el hombre, ¿cómo le llamamos a la vesical inferior? Vésico, próstata, urétero deferencial. ¿Cómo le llamamos a la mujer? Vésico uterina. ¿De acuerdo? No porque se irrigue el útero, sino que al tronco común nacen las dos puntas a ese nivel. De hecho, la principal pregunta examen, la región anatómica más importante del uréter pélvico en la mujer es la arteria uterina. La cruza por delante. La arteria uterina cruza por delante al uréter pélvico. O sea, si este fuera mujer, el uréter viene por acá y la arteria uterina está así. Si el ginecólogo no se equivoca y no liga bien la arteria, liga el uréter, ¿no? Una hidronefrosis y a llamar al urólogo de emergencia, ¿no? Por eso la importancia de la anatomía humana. Entonces, segunda arteria, vesical inferior. Y tenemos dos arterias ya no tan importantes, pero que sí es bueno mencionarlas, que son la vesical anterior y la vesical posterior. ¿Quién origina la arteria vesical anterior? Rama de la pudenda interna. La arteria pudenda interna, que es la dueña de prácticamente todas las vísceras a este nivel, así como el nervio pudendo. Ojo, el nervio es pudendo, hace casa. Nada de nervio pudendo interno. Si algún libro dice pudendo interno, a descartar ese libro está desfasado. El nervio se dice pudendo. Las arterias y venas son pudendas internas. Porque recuerden que también hay unas pudendas externas, ¿no? Que son de la femoral. Pero acá nos interesa la arteria pudenda interna que se introduce a todo el piso pélvico. Ahorita que hablemos de perineo en la próxima clase, se va a explicar lo que es la arteria pudenda interna, sus ramas. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Cuál era el que era pudendo nomás? El nervio. El nervio. ¿Ya? O sea, no existe van pudendo interno, es lo que quiero decir. Oh, se dice nervio pudendo y arteria y vena arterias y venas pudendas internas. De esa pudenda interna que les venía diciendo, es la que irriga todo el piso de la pelvis, todo el perineo, irriga toda la estructura del piso pélvico. ¿Qué rama va a originar? Vesical anterior. Vesical anterior. Y me falta una, la que irriga la pared posterior de la vejiga. La llamada vesical posterior. ¿Rama de quién? De otra arteria que nace de la hipogástrica. ¿Cómo se llama? Hemorroidal media o rectal media. El nombre correcto, por si acaso, las arterias del recto son hemorroidales. Lo dije en la clase de intestino, de colon, ¿no? ¿Se acuerdan la mesentérica inferior en qué se convertía? Hemorroidal superior. Si quieren, entre paréntesis, rectal. El nombre es hemorroidal. ¿Se entendió? Entonces, 4 arterias. A ver, rapidito. Vesical superior, ¿rama de quién? De la umbilical, de la porción permeable de la umbilical. Y luego la umbilical, ¿en qué se convierte? Ligamento umbilical lateral. Listo. Vesical inferior, rama de ilíaca interna. ¿Y cómo se llama en el hombre? Vésico, Próstato, urétero, deferencial. Y en la mujer, vesicoterina. ¿Listo? Vesical anterior, de la pudenda interna, que también es rama de la hipogástrica. Y la vesical posterior, rama de la hemorroidal media. ¿Cómo sería el drenaje venoso? Al revés nomás, pues. Si digo vena vesical superior, ¿a dónde va a llegar? A la vena umbilical, umbilical a la ilíaca a la común, cava inferior. Hacia atrás. Vesical inferior, lo mismo. Vesical inferior, ilíaca interna, ilíaca común, cava inferior. Vesical anterior, ¿cómo sería? Pudenda interna, ilíaca interna o hipogástrica, ilíaca común, cava inferior. Y vesical posterior, vena hemorroidal media, vena hipogástrica, vena ilíaca común, vena cava. O sea, ¿dónde termina el drenaje venoso de la vejiga? En la cava inferior. Esto es importante porque cuando hay cánceres, como entra el sistema, dejen de jugar, ¿ya? Los veo junto a la próxima clase y los dos se van, ¿no? Ya se andan mirando ustedes, no sé qué pasa ustedes, se miran, uno se duerme, otro se duerme. Déjense de payasada, pues estamos en clase, ¿no? No es la primera vez que te llamo la atención a ti, ¿no? Si no, la próxima los voto, ¿no? No voto de la tontería, o sea, estamos en clase. Ya me distrajeron, ¿qué estaba hablando? Los tumores del colon, por ejemplo, hemos dicho que como desembocan el sistema de las mesentéricas, ¿a dónde van a parar? Al hígado, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos de vejiga, ¿a dónde va a ir principalmente? Al sistema de las cavas. La diseminación puede ser mayor incluso. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? Así de corte de esta clase que se fue, todo el mundo se fue.